vivo en el que se del cacao, en el cual vamos a estar haciendo un análisis detallado del cacao, en el cual vamos a estar haciendo un análisis detallado en lo que es este cultivo tan importante para la economía de nuestro país. Bien, la primera fase que tenemos que hablar sobre todo es del suelo. Y en agricultura se determina que el suelo es un recurso natural, vivo, en el que se forma específicamente a partir de la descomposición de las rocas y sobre todo de la materia orgánica, que son modificados específicamente por el sol, el agua, el aire, las bacterias, los hongos que viven en el suelo. Si nosotros tomáramos el suelo como en una composición de 100, podríamos decir que la composición a través de roca formaría el 45%. El 25% de la parte de la misma estaría formado por agua, otro 25% estaría formado por aire y un 5% entonces representaría lo que sería la materia orgánica. Todo ello entonces van a formar ese nicho importante de nutrientes para que puedan proliferar la biodiversidad y sobre todo las plantas. Dentro de la diversidad del suelo y el mapeo, parte importante de ello es la variabilidad. La variabilidad del suelo no solo afecta el crecimiento del cacao, que es el cultivo que vamos a tratar, sino también que influye en la biodiversidad del ecosistema, promoviendo la interacción beneficiosa entre las plantas, los microorganismos, la fauna, lo que mejora la producción en los diferentes cultivos. La característica del suelo ideal para el cacao, tendríamos las principales que serían textura y el drenaje. Lo que se recomienda es la textura en un suelo francoso, ya que esta es óptima por la combinación de arena, limo y arcilla. Lo que asegura esto es una buena retención de agua y de nutrientes, además de un drenaje adecuado para evitar el encharcamiento del mismo. Otro punto importante es el pH y sobre todo la materia orgánica, que tienen que estar en condiciones apropiadas para que estos nutrientes puedan estar disponibles para la planta. La recomendación que expresan las diferentes guías es que puedan estar entre un pH, entre un 5 y un 7%, ya que permite que los nutrientes puedan estar disponibles para que puedan absorberse mucho mejor. Y en cuanto al contenido de la materia orgánica, se recomienda que se encuentre en un porciento de un 3 a un 5%, ya que esta puede mejorar sobre todo la estructura del suelo y la retención del agua. Cuando hablamos de la conservación del suelo en pendiente, una de las estrategias que se plantean es la terracería. La terracería no es más que la implementación que permite crear esa plataforma que reduce la erosión, mejora la filtración de agua y sobre todo optimiza el uso de terreno en pendientes pronunciadas. Los beneficios que puede traer la cobertura vegetal, esta no solo va a proteger el suelo de la erosión, sino que también va a enriquecer su fertilidad, va a promover una buena biodiversidad al proporcionar esa hábitat para lo que son los microorganismos. Dentro de la importancia de la rotación del cultivo, una de las cosas importantes es que permite mantener al suelo saludable, sobre todo va a ser una prevención de plagas y enfermedades y mejora la biodiversidad de los nutrientes.
favoreciendo el ecosistema agrícola y que todo esto sea mucho más equilibrado. Dentro de este contexto, el cacao, como su nombre científico lo indica, Thermobroma cacao, es un cultivo clave para la economía de nuestro país, ya que es la sustentabilidad de la República Dominicana. Sin embargo, el cambio climático tiende a afectar su productividad y la calidad de la misma. Dentro de la importancia del cacao en la economía de nuestro país, el cacao es un pilar fundamental en la economía dominicana porque representa una fuente de ingreso para miles de familias, generando divisa a través de la exportación. La República Dominicana es reconocida mundialmente por la producción de cacao, pero sobre todo de alta calidad. Con una creciente demanda en mercados internacionales, además, el sector cacaotero desempeña un papel clave en la preservación del ecosistema local, debido a esa asociación con sistemas agroforestales. Es importante denotar que en Centroamérica y el Caribe hay un total de 167,000 hectáreas sembradas de cacao, de los cuales 150,000 corresponden a la República Dominicana. También es importante recalcar que a pesar del esfuerzo que se está realizando, esta solo representa el 1% de la economía a nivel mundial. Esto no quiere decir que fue así antes, porque han habido diversas variaciones. En cuanto a los sistemas agroforestales, a pesar de una gran mayoría de fincas estar establecida bajo sistemas agroforestales, el abandono que se muestra en algunas fincas y sobre todo la deforestación han sido fuente de emisión de gases de efecto invernadero, así como la implementación de adaptación a cambio climático. Se hace necesario esta para sustentar la productividad, también como para reducir la misma. Por otra parte, la noción de adaptación se refiere sobre todo a la capacidad de que se puedan afrontar los efectos negativos de forma que se puedan tener cambios graduales de clima y los eventos climáticos extremos sobre la producción biotecnológica. Otro punto clave es que es inevitable el traslado geográfico de áreas actuales de producción cacaotera si no se implementan acciones de adaptación. Es por eso que cada vez más diferentes actores vinculados a esta cadena se solicitan que puedan tomar decisiones para dirigir lo que es la adaptación al mismo, que también es crucial para sostener la calidad del cacao y sobre todo sus clasificaciones comerciales que dan acceso a mercados de alto valor. Dentro del ciclo de nutrientes en el cultivo del cacao, lo más importante, tenemos la importancia de la mineralización. Los microorganismos del suelo facilitan la disponibilidad de nutrientes mediante procesos como la descomposición, mejora de la salud del cultivo y sobre todo la fertilidad del suelo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para indicar que, como sabemos, hay plantas que tienen raíces superficiales, en el cual esas raíces superficiales no llegan a la profundidad del suelo para absorber los nutrientes de la misma. Sin embargo, aquellas plantas que pueden captar con sus raíces los nutrientes a profundidad son aquellas que tienen la capacidad de bioacumular dicho nutriente para poder llevarlo hasta sus hojas, que luego son devueltas al suelo a través de la misma para que puedan ser absorbidos por las demás plantas. En cuanto a la interacción microbiana, podemos decir que la mineralización transforma esa materia orgánica en nutrientes que son asimilables,
que es crucial para el crecimiento sustentable del cacao y para que pueda tener esa producción de calidad en grano. El efecto del pH. Un pH adecuado del suelo optimiza esa absorción de nutrientes, siendo fundamental para el desarrollo del cacao y sobre todo para la prevención de la deficiencia nutricional. Si nosotros ponemos un ejemplo puntual, durante un año de producción de árboles de cacao, estos aportan al suelo alrededor de 200 libras de nitrógeno, 22 libras de fósforo, 77 libras de potasio, 50 libras de magnesio y 308 libras de calcio por hectárea. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si nosotros fuéramos a producir 22 quintales de lo que son las semillas de cacao, tendría una necesidad de 66 libras de nitrógeno, 17 libras de fósforo, 88 libras de potasio, 28 libras de calcio y sobre todo 22 libras de magnesio. En cuanto a la importancia de la conservación del suelo en la agricultura, el suelo bien conservado mejora la productividad y la calidad de los cultivos, incluyendo el cacao. La sostenibilidad ambiental lo que permite es la conservación del suelo, protege los ecosistemas y sobre todo promueve la biodiversidad en la agricultura, reduce los costes de la práctica sostenible, disminuye sobre todo la necesidad de los componentes químicos y sobre todo hace una reducción en los costes para los productores agrícolas. Cuando hablamos de la erosión, no es más que ese proceso de desgaste que ocurre sobre el transporte, depósito de partículas del suelo, causada por factores naturales como son el agua, el viento, las actividades humanas que son sumamente importantes, en la que interviene con lo que es el proceso de la deforestación y sobre todo una agricultura intensiva. La erosión del suelo es un problema clave en los sistemas agroforestales de cacao, que van afectando la productividad, la sostenibilidad del cultivo y sobre todo el análisis que explore esa causa y el impacto en esa estrategia de mitigación en la República Dominicana, que es lo que vamos a ir tocando. Dentro de la clasificación del mismo existen el que ya le había hablado, que es la interacción humana, pero dentro de ello lo más importante son la hídrica y la eólica, siendo la primera más común en sistemas agroforestales, donde las lluvias arrastran el suelo, afectando la fertilidad y sobre todo la estructura en los terrenos. Dentro de los efectos de la erosión en la producción del cacao podemos tomar estos tres parámetros importantes, que son la pérdida de nutrientes. Si hablamos de la pérdida de los nutrientes, nos vamos a referir a las que son provocadas por la eliminación de esas capas superficiales, o esa capa superficial en nutrientes, afectando la absorción de agua, los nutrientes que llegan a esa planta de cacao. Cuando hablamos de esa degradación en los ecosistemas, ellos van a contribuir con la disminución de la biodiversidad del suelo, lo que impacta negativamente la salud del ecosistema agroforestal y sobre todo su capacidad productiva. Hablando sobre todo del impacto económico local, esto trae como consecuencia la reducción de la productividad del cacao, debido a que la erosión genera menos ingresos para los agricultores, afectando sobre todo esa economía de las comunidades locales que son dependientes propiamente de esta producción. Cuando hablamos de la estrategia de mitigación
se hace referencia a estas dos áreas. Que se puedan implementar prácticas de agricultura sostenible, esta implementación de cultivo de cobertura, de rotación, los cultivos que mejoran esa estructura del suelo y sobre todo que puedan reducir la erosión y promuevan la biodiversidad, aumentando sobre todo la fertilidad de los terrenos. En cuanto a la construcción de estructura de contención, se plantea las terrazas y muros de contención que son esenciales, esos terrenos inclinados, ya que lo que hace es ralentizar el flujo de agua y mejora la infiltración y protege los suelos de la erosión. Dentro de los desafíos del cambio climático en la producción, hay múltiples retos en cuanto al país. Uno es el aumento de la temperatura que puede generar ese estrés térmico en las plantas, puede afectar el desarrollo y sobre todo hacer un proceso de reducción en la floración y la producción de frutos. Sobre todo la variabilidad en las precipitaciones, las lluvias irregulares pueden provocar tanto las sequías prolongadas como inundaciones, impactando la disponibilidad de agua para las plantaciones y la fertilidad del suelo. También existen lo que es la mayor incidencia de plagas y enfermedades. Cambio en las condiciones climáticas puede favorecer sobre todo la proliferación de enfermedades fúngicas, como son la moniliasis y la escoba de bruja, que afecta la calidad y la cantidad de la producción. En cuanto a la erosión y la degradación del suelo, tenemos lo que son esas lluvias intensas que pueden acelerar la erosión del mismo en plantaciones de cacao, y no solo en las de cacao, sino en todas las plantaciones relacionadas. Así bien, reduciendo la disponibilidad de los nutrientes que son esenciales para cualquiera de los cultivos. Otra cosa importante es la pérdida de la biodiversidad. La desforestación y degradación del entorno puede afectar la polinización natural del cacao, puede disminuir la resiliencia del ecosistema ante eventos climáticos extremos. En un análisis realizado por el Rábalo, me parece, ahora le confirmo el nombre del investigador que realizó este proyecto. Él realizó este análisis a las tendencias del cambio climático y aquí hizo lo que fue una fluctuación de la temperatura mínima promedio anual entre el año 1991 hasta el 2020. ¿Qué es lo que observó? Que en el año 1996 hubo una disminución de la temperatura, mientras que, como vemos, fluctúa entre sube y baja, pero los puntos más importantes que él tomó en cuenta fue el año 1996 y 2020, donde aquí fue el que se produjo la mayor baja de temperatura y en el 2020 teníamos una temperatura a 21.5 grados Celsius. Aquí también él se llama Roblanda José. Este estudio fue publicado en el 2024. Aquí lo que se observa en este impacto, también observó por parte de la Oficina de Meteorología lo que son las lluvias recurrentes que hubo, y a donde hubo una mayor incidencia fue en el año 1996 y una mayor sequía en el año 1991. También se expresa que en otros tiempos, como por parte del huracán George, que estuvo en los años 1990 y pico, 98 me parece, 99,
Ahí hubo también un incremento de lluvia en la cual hubo una afección en la producción de los cultivos en la productividad. Entonces también él expresa que el aumento de esta temperatura y sobre todo esa variación en el cambio climático con las precipitaciones incrementa esos eventos climáticos, afectando sobre todo esa productividad del cacao. ¿Qué es lo que pudo ver? Que ahí hubo una reducción en la fotosíntesis y la floración, también caída de fruto y disminución de la productividad y sobre todo la adaptabilidad del cacao a diferentes temperaturas. Un impacto de la variabilidad de la precipitación expresó en la erosión de suelo, pérdida de fertilidad, proliferación de enfermedades fúngicas y necesidad de manejo hídrico eficiente. Y algo que también me llamó un poquito la atención de las cosas que él expresó es que no encontró relación significativa y dice que puede ser posible a la influencia de otros factores y manejos de cultivos resilientes. Fue uno de los datos que él reveló dentro de su investigación. Dentro de la precipitación, la percepción que pudo tener esos productores sobre lo que está ocurriendo en el ambiente, ellos expresan que hay un impacto negativo en la producción y la calidad. También expresaron que hay cambios observados en el clima. Principales preocupaciones que ellos tienen son plagas, enfermedades y acceso limitado a la tecnología. Dentro de las estrategias que se plantean de adaptación son sistemas agroforestales, mejoramiento genético de cacao, manejo sostenible de suelo, conservación de agua. Y en cuanto a la implementación de sistemas agroforestales, ellos plantean que se puedan realizar beneficios en regulaciones climáticas, que también se hagan planes para reducción de las erosiones y sobre todo que se pueda promover un incremento de la biodiversidad en la zona. Dentro de las políticas planteadas en ese estudio y el proyecto de adaptación estarían las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático, que también se realicen proyectos de inversión en el sector cacaotero y sobre todo que se motive a una cooperación internacional y que se realicen financiamientos. Para poder llegar temprano, porque si salgo a las 2, llego aquí a las 5, a las 4:30. Yo mejor salgo a la 1. Hay alguien con el micrófono encendido. Voy a silenciar al participante para poder continuar. Ok. Bien, otra miradita que hicimos fue sobre la guía del manejo y la salud del suelo de cacao bajo sistema agroforestal. Ellos observaron el impacto para el cacao en Centroamérica, tomando como línea base el 1970 al 2000 y haciendo una mirada hacia el futuro con una proyección del 2040 al 2069. Donde quiero que nosotros tomemos en cuenta son los colores que tiene la República Dominicana y los colores que predominan en lo que es Centroamérica. Como vemos, en República Dominicana aparece como un colorcito verde claro, que lo que indica es que tenemos que hacer una adaptación incrementada. Eso lo que quiere dejar dicho es que República Dominicana no tiene que hacer cambio drástico en sus cultivos. Que los cambios que tiene que hacer son modificaciones mínimas para que pueda permanecer el cultivo del cacao. Mientras que cuando habla de Centroamérica, vemos que el color que predomina es el naranja. Ahí ellos expresan que hay que hacer una adaptación resiliente sistemática. Eso indica que incluso en algunas zonas específicas deben hacer cambio total de cultivo, o sea, o moverse a otra área de producción. Entonces eso es una mirada al futuro que ellos realizan y cómo debería de
de cuidarse. Dentro de esos principales análisis que ellos hacen, ahí los centramos en específico. Uno de ellos es conocimiento del suelo. Esa guía hace mucho énfasis en lo que es la importancia de que se pueda conocer el suelo de la finca, que puedan haber sugerido mapas mediante calicatas, que no es más que un hueco en una área de la finca para estudiar la característica del suelo hacia 1 metro de profundidad, en donde se pueda destacar la mejora del cacao en el que deben tener menos metros de profundidad para ver si no es salino y si tiene un buen drenaje. Otro punto en el que hacen la salvedad es en el ciclo de nutrientes. Ellos también lo que promueven es que pueda el agricultor conocer cuál es el ciclo de nutrientes para que puedan haber una mejor distribución, una mejor destinación hacia las hojas y que puedan preservar ese balance de masa de nutrientes que detalla la cantidad necesaria para cada cultivo. Ellos expresan que esto es crucial para que cada uno pueda entender qué es lo que reciclan en el ecosistema del cacao. Cada una de las coloraciones que presentan las plantaciones de cacao hacen una salvedad de cuál es la necesidad del cultivo, si las hojas son muy pequeñas, si tienen color amarillento, cuáles son las deficiencias específicas que tiene cada uno de ellos. Otra cosa que expresan es el muestreo de suelo y la hoja. La guía proporciona un protocolo de muestreo de suelo y de hoja, inclinándose que deben ser recolectadas alrededor de los árboles, hoja de las ramas, completamente desarrollada. Este es un proceso fundamental para poder realizar un análisis adecuado y determinar las necesidades nutricionales del cultivo de cada uno. Y sobre todo poder realizar un plan de fertilización. Ellos hacen sugerencia que se elabore un plan de fertilización basado en análisis de laboratorio donde se puedan comprobar los resultados con rango óptimo específico para el cultivo de cacao. La guía también menciona la importancia de aplicar fertilizantes de manera fraccionada para poder maximizar la efectividad del mismo. Otro punto es el manejo de la sombra. Ellos resaltan que el cacao requiere sombra, sobre todo en los primeros años de vida, para evitar el estrés hídrico y el daño en la corteza. A medida que el árbol madura, se debe reducir la sombra para poder optimizar la fotosíntesis y la producción. Algo que también tocan es la buena práctica. Se enfatiza en la importancia de la implementación de buenas prácticas agrícolas, como son la desinfección de la herramienta. Como saben, cuando se trabaja un cultivo afectado, pues puede haber contaminaciones cruzadas si no hay la desinfección adecuada, y para evitar eso que puedan existir, para asegurar sobre todo la salud y la productividad de los cultivos. Estas prácticas son esenciales para mantener un ambiente de cultivo saludable y sostenible. Otro punto importante son las estrategias de sistemas agrícolas. Ellos proponen estas estrategias para el sistema agroforestal, que incluye la siembra de plátano, árboles maderables junto con el cacao, lo que no solo proporciona sombra, sino que también puede mejorar la economía a largo plazo. En resumen, esta guía lo que ofrece es un enfoque integral para el manejo del suelo, la nutrición del cacao, y sobre todo proporciona herramientas prácticas y científicas que pueden ayudar a los productores a mejorar la sostenibilidad y la competitividad de su cultivo en Centroamérica y República Dominicana. Ya pudiendo avanzar un poquito y verificar el impacto que tiene el cambio climático de manera puntual, es que la variabilidad climática
acelera. ¿Qué es lo que acelera? Esa intensificación de este fenómeno climático extremo, como son la sequía, las lluvias torrenciales, incrementa la erosión del suelo, afecta la fertilidad, se hace necesario para que podamos tener un cultivo de calidad que se tomen en cuenta esta aceleración de cambio climático. En cuanto al suelo y la pérdida de nutrientes, son esenciales. ¿Qué es lo que afecta? Sobre todo la erosión del suelo, que lo que hace es eliminar esas capas superficiales que son ricas en nutrientes, lo que comprometen la salud de la planta, su capacidad de producción a largo plazo. Y como vemos, no solo afecta a la plantación, sino también afecta la microbiota natural, la biodiversidad del espacio, y por eso es tan importante que se tome en cuenta. En cuanto a los desafíos económicos para los agricultores, esto afecta porque realiza lo que es la disminución de la productividad del cacao debido a la erosión, que impacta negativamente los ingresos de los agricultores, amenazando su seguridad alimentaria y sobre todo la sostenibilidad económica. Por eso es que siempre hace una recomendación que se puedan hacer cultivos rotatorios para que puedan tener una diversidad en la parte económica. En cuanto a la variabilidad climática y sus efectos en la producción del cacao, tenemos el impacto de la calidad. La variabilidad climática afecta la calidad del grano del cacao, reduciendo su valor en el mercado. La alteración de ciclo, ahí está el cambio en temperatura, precipitaciones que alteran el ciclo de crecimiento y floración del cacao, y sobre todo los riesgos económicos, porque la dependencia del cacao expone a esos agricultores a riesgo económico por fluctuaciones climáticas y que dependen de este nicho económico propiamente. Dentro de las medidas de adaptación ante el cambio climático, tendríamos estas dos importantes, que son la diversificación del cultivo, que es la integración de cultivos alternativos y variedades de cacao resistentes que permitan a los agricultores poder mitigar esos riesgos económicos y sobre todo mejorar la seguridad alimentaria en un clima que está totalmente cambiante. En cuanto a la tecnología de monitoreo climático, la implementación del sistema de información climática proporciona datos a tiempo real, facilitando decisiones informadas que optimizan específicamente esa gestión agrícola. ¿Qué es lo que van a hacer? Reducir la pérdida de la producción y sobre todo tener a este agricultor totalmente alerta. En cuanto a la comparación con otros cultivos, una estrategia de manera efectiva es la comparación entre el cultivo del cacao, el café y la caña. Esto lo que hace es que resalta la importancia de adoptar prácticas agrícolas diversificadas que no solo puedan mitigar la erosión, sino que también manejen la salud de los suelos y sobre todo la biodiversidad. Dentro de las técnicas de poda y mantenimiento, tenemos dos estrategias. Dentro de las estrategias de poda es efectiva. La poda debe realizarse en momentos específicos del ciclo del crecimiento del cacao, asegurando que las técnicas aplicadas se adapten a las condiciones climáticas y sobre todo a la salud de la planta. Mientras que el manejo del follaje, un adecuado mantenimiento del follaje no solo mejora la exposición a la luz, sino que también promueve la circulación del aire, reduciendo el riesgo de enfermedades fúngicas en los diferentes cultivos. Cuando hablamos de implicaciones para las comunidades locales, este hace referencia al impacto en la economía local. La erosión del suelo reduce esa productividad del cacao, como
ya hemos hablado, afecta sobre todo a los agricultores, aumentando la pobreza en las comunidades específicas. En cuanto a la amenaza de la seguridad alimentaria, la disminución de la diversidad del cultivo debido a la erosión compromete la disponibilidad de alimentos y la nutrición de las comunidades que dependen específicamente de este cultivo. La pérdida de identidad cultural. La erosión también afecta las tradiciones relacionadas con el cultivo de cacao, debilitando el tejido social y la cohesión cultural en las comunidades rurales. Otro impacto en la salud del suelo y el cambio climático es el efecto de este. Altera la salud del suelo, modificando patrones de precipitación, temperatura que resultan de la pérdida de nutrientes, degradación de la materia orgánica, afecta la producción agrícola y sobre todo esa sostenibilidad del cultivo del cacao. Para concluir, podemos decir que si no se implementan acciones de adaptación, la producción de cacao tendrá un desplazamiento geográfico. Dentro de los factores clave que hay que tomar en cuenta es el aumento de la temperatura, la variabilidad de las precipitaciones, la pérdida de área productiva por erosión, necesidad de adaptación para sostener la calidad y sobre todo el acceso a mercado de alto valor. Y sobre todo las personas que pueden tomar la decisión. Apoyo en toma de decisión es crucial para dirigir la adaptación que pueda garantizar la rentabilidad del sector. Y poder decirle que el cambio climático representa un reto para el cacao y que es necesario implementar estrategias de adaptación y mitigación, acciones conjuntas entre el gobierno, los productores, el sector privado, entes de investigación, como en el caso de Fondosí, que apoya la investigación y que está apoyando esas producciones locales para que puedan mantenerse e impulsarse. Y dentro de las recomendaciones que podemos tener es promoción de prácticas sostenibles, que se puedan hacer mayores inversión en investigación y tecnología, y que se puedan capacitar a los agricultores en la adaptación del cambio climático. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, aquí estamos. Muy bien, gracias, doctora Agripina, por su excelente presentación. Agradecido de antemano a todos los participantes que el día de hoy han tomado en cuenta estos elementos que profundizan sus conocimientos sobre los sistemas agroforestales asociados al cultivo del cacao. El equipo de investigación se siente satisfecho por una vez más presentarles parte de las actividades de capacitación que hemos emprendido en este año y bueno, los invitamos a continuar siguiéndonos en este tipo de presentación. Entonces, bueno, vamos a dar unos 10 minutos de debate. Aquellos que tengan alguna pregunta pueden levantar la mano y le cedemos el espacio, por favor. Bien. Vamos a ver. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quiera participar? Está el señor Ezequiel Echavarría también, nuestro otro co-investigador. Si quiere decir algo, Ezequiel. No, correcto, todo estaba bien, muy interesante la exposición de la doctora y la felicitamos. Gracias. Bien. Gracias. Bien, excelente. Bueno, gracias, Agripina. Estamos muy satisfechos de tu presentación y le vamos a dar el pase a Jenny de Los Ángeles Guzmán. Ha levantado la mano. Adelante, Jenny. Buenas tardes, en verdad se levantó por error, no la levanté, pero quiero felicitar a mi maestra Agripina, que es una excelente maestra, que Dios me la bendiga siempre. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver otro estudiante que pueda participar. Está Jennifer Fernández Tejada y luego Francesca. Adelante, Jennifer. Buenas tardes.
Buenas tardes. También por aquí, como mi compañera, para felicitar a mi maestra, que Dios la siga bendiciendo y que siga teniendo mucho éxito en la vida y que la queremos mucho y vamos a estar por aquí apoyándola siempre. Gracias. Ok. Bueno, estamos muy satisfechos de tu exposición, Agripina. Nos complace entonces saber que parte del foro que tenemos acá se siente también muy agradecido de tu exposición. Vamos a ver, Francesca. Bueno, al igual que mis compañeras, le deseo mucho éxito a mi maestra y muchas felicitaciones, muy buen desenvolvimiento y una explicación bastante entendible. Muchas felicidades. Bien. Gracias, Francesca. Olga Lidia Brito Guzmán, adelante. Sí, darle las gracias a la maestra por habernos invitado a compartir este lindo tema, que es un tema bien abundante y bien enriquecedor para nosotros los dominicanos, ya que muy poco sabemos de todo lo que contiene nuestro cacao, que es puro nuestro, de nosotros. Y debemos de darle siempre seguimiento a esos temas que son tan importantes para nosotros. Darle gracias a la maestra. Me gustó mucho la participación de ella. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Josefina Zorrilla. Adelante, Josefina. Bueno. Bueno, agradecida de los estudiantes. Vamos a ver si hay otro aporte acá de los estudiantes. Bueno, para finalizar, le vamos a compartir el link de esta reunión que ha sido grabada vía Teams, de tal manera que puedan ustedes tener los elementos y la presentación Agripina, se la podemos compartir a ellos también vía correo, por el chat de la reunión. Favor compartir sus correos, aquellos que deseen obtener la grabación y obtener la presentación, ¿ok? Para enviársela directamente a ustedes. Entonces, nada, vamos a darle un fuerte aplauso a Agripina vía virtual, y además de eso, vamos a tener seguidamente la presentación con el ingeniero Ezequiel Echavarría, que va a tocar un tema importantísimo asociado también a la protección de la biodiversidad en los sistemas agroforestales, que es la agroecología, ¿ok? Y la geomorfología. Bien, Ezequiel, ¿estás preparado? Vamos a ver. Un minuto. Sí, Okay. Sí, estamos. Dame un minuto para... Bien. Okay. Si puedes activar pantalla, por favor, y compartir tu presentación. Voy a decir. Bien. Vamos a ver, compartir pantalla. Pueden compartir pantalla, pero déjame arreglar algo en un momento. Estoy preparando. Estoy dándole a agregar fondo, no citando el fondo. Compartir. Me sale, ya ven. Ya. Mira a ver si la ven ahí ya. Sí, ahí se está bien, se escucha bien. Sí, se ve claro. Sí. ¿Se está viendo ahí la presentación? Sí. Sí. Bueno, pues comenzamos entonces. Alguien está alzando la mano ahí, creo. Miren a ver.
Doctor Ender, Ok, espero su señal de partida. bien, adelante, ingeniero Ezequiel. Bueno, pues nada, estaremos hablando un poco de lo que es la agroecología y la geomorfología como dos aspectos claves para un cultivo de cacao sostenible en tiempos de cambio climático. O sea, una reflexión conceptual de estos dos campos de acción que nosotros debemos tener en cuenta en el cultivo del cacao y al final en cualquier tipo de cultivo, ¿verdad? Muy importante. Primero tener una reflexión sobre qué cosa es el suelo, ¿verdad? Que a veces lo tenemos, y el suelo qué cosa es. El suelo es la base de la agricultura, la base de la alimentación, la base de las plantaciones de cacao. Que es bueno siempre que tengamos presente eso, que es el bien que nos ha dado la naturaleza después de millones de años de formación y que nosotros disfrutamos en este momento. Pero a veces se nos va esa perspectiva, se nos va la idea de que el suelo pues algo que siempre ha estado ahí o siempre va a estar, y así no es. El suelo se ha formado durante miles de millones de años y nosotros ahora lo estamos aprovechando. Quiere decir que la acción que nos queda es cuidarlo, entenderlo, descifrar sus misterios y poder hacer un uso favorable y sostenible del mismo para que quede para todas las generaciones venideras que tenemos detrás, ¿verdad? El cultivo del cacao es fundamental, es el tema del suelo, o sea, exigente en condiciones de suelo. La profesora Agripina había adelantado bastante sobre esto. Muy interesante el tema de la mapificación que podamos hacer. O sea, la comprensión de la estructura, de las características del suelo, resulta una herramienta fundamental para el manejo del cacao. El suelo, vida. El suelo es vida. Es una combinación de materiales inertes, que vamos a ver cómo se combinan, y de microorganismos que componen la materia orgánica. Por eso es la riqueza. En el cultivo del cacao, bueno, los suelos tienen cierta exigencia, como dijo la profesora Agripina, ¿verdad? Que no puede ser muy arcilloso, que hay que tener en cuenta el tema de la acidez, el tema, bueno, de las características fundamentales que se exigen. Es importante saber también, en esto del manejo del suelo en cacao y de la mapificación que se habla, es precisamente para buscar la mejor ubicación. En la medida que usted domine su suelo, que domine su finca, que domine la profundidad, la fertilidad, las condiciones del suelo en su predio, esto le va a permitir una mejor ubicación de los árboles de cacao, una mejor ubicación o tratamiento, ¿verdad?, de los árboles de sombra, de los árboles que componen el sistema agroforestal. Y eso es un elemento a tener en cuenta cuando analizamos el suelo de una finca. Es qué vamos a hacer con él. El suelo es un cuerpo natural que consiste en capas horizontales. Bueno, esa es la descripción que hace la FAO sobre el tema del suelo. Hay una base conceptual de esto que debemos tener presente, que es el sostén fundamental de la agricultura, de la producción de alimentos, de la biodiversidad, de la conservación de la humedad. El suelo como eslabón fundamental. ¿Quería decir algo, Wender? Ezequiel, ¿puede ampliar la pantalla? Porque se ve nada más en pequeño. Si puede presentar acá en el icono que está al lado derecho, en la parte inferior. Sí, espérate, que se me había ido eso. Sí. Ahí al lado. Deja ver dónde está aquí, que no lo veo ahora. Al lado. Ese. El que está al lado del icono que está de desplazar el zoom, ahí está. No lo encuentro ahora. Sí, ahí. Uno pequeñito que parece al lado. Pero ahí no sale. No, dale a ese, ahora sí. Aquí me está saliendo. Sí, ahora ya. sí. Adelante. Ya, sí, se me había ido. Okay. Bueno, nada, eso era la idea de lo que estamos conversando. Como el primer activo para nosotros, y que somos agricultores, ¿verdad?, y especialistas en el área, el suelo resulta uno de los principales activos de la sociedad humana. Esa es la consideración que nosotros queremos llevar a los productores de cacao y a todos, ¿verdad? Es un activo insustituible que tenemos que cuidarlo y entenderlo. Pero déjame ver algo aquí que estaba pasando. Ok, ya. Esa es la estructura general de los suelos, ¿verdad? Donde prácticamente toda la vida transcurre en el primer metro del suelo, y esa es la condición que debemos preservar. El suelo no es infinito, es limitado,
y generalmente ocupa la primera capa encima, ¿verdad? Una estructura general que debemos recordar. El suelo debajo que tiene condiciones de inertes. O sea, tenemos que a toda costa preservar esa capa externa, que es donde está la fertilidad de los suelos. Tenemos que recordar eso siempre, ¿eh? La textura de los suelos también es importante. Tenerlo en cuenta en nuestra finca, tener una idea o recordar los conceptos que hay alrededor de esto. La textura va en esas tres grandes áreas, aunque en la realidad se mezclan, ¿verdad? Nunca es algo puro, salvo, bueno, casos extremos. En la arena, donde los granos son más grandes, la percolación es mayor, o sea, el agua penetra. El limo, unas condiciones intermedias, y la arcilla, donde la granulación del suelo es la más pequeña y es donde hay una mayor retención de suelo. Estas condiciones de suelo, una idea sobre esto hay que tenerla, porque a partir de ahí está lo que es la capacidad de retención de agua y está también la perspectiva de riego, cómo vamos a utilizar el riego. Usted no puede regar en las mismas cantidades para esas tres condiciones, porque puede incluso o producir encharcamiento, si es muy arcilloso, o con la misma cantidad de agua no resolver el problema si el suelo es muy arenoso y permite que el agua percole. Al final, la estructura del suelo comprende, ¿verdad?, microporos y macroporos. El agua, la retención de agua en el suelo, queda definida en los microporos del mismo, y en la medida de que hay una combinación de arcilla o de las tres clasificaciones estas fundamentales, bueno, pues estaremos logrando una mayor retención sin que llegue nunca al tema del encharcamiento. Esta es la estructura del suelo. La retención de agua, por lo tanto, estará muy definida precisamente por esa textura. Suelos más arenosos, más penetración del agua, más percolación, menos retención, y así sucesivamente hasta llegar a los suelos arcillosos. Esa condición, ya les dije, es una reflexión que hay que tener, puesto que está muy relacionado con la capacidad que tiene el suelo de retener agua, y es un factor fundamental. Luego está la estructura, también, que es la disposición de las diferentes partículas. La textura y la estructura nos indican, ¿verdad?, cómo están arregladas las partículas en el espacio. No podemos cambiar la textura del suelo, pero sí podemos manejar. O sea que las condiciones del suelo no las podemos cambiar. Ese es el suelo que tenemos. Pero a partir de su identificación, de la definición de sus características, sí nosotros podemos incidir, ¿verdad? ¿Cómo? Mediante aportes de materia orgánica que mejoren la estructura, ¿verdad? O a partir de otros elementos que nosotros vamos a identificar como acidez o otra condición extrema, pues también podemos incidir en ella. Pero es importante siempre que reflexionemos sobre el tipo de suelo que tenemos. No todos los suelos se manejan de igual forma, no todos tienen las mismas condiciones. Bueno, la estructura es la composición que tiene las diferentes partículas, y eso es un poco como verlo. Todo esto siempre va a estar conectado con la capacidad de retención de agua del mismo. Suelos con una granulación muy amplia, como en el caso de la derecha, ¿verdad?, implica más percolación, poca retención de agua, ¿verdad?, o una retención más profunda, no a la altura de las raíces. Eso va a depender. Pues esas consideraciones todas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, esto es una gráfica de lo que le estaba diciendo, vean las gotas de agua que logran pasar la capa, cómo se diferencia en los suelos arenosos, mayor infiltración y menos retención. La arcilla, menor infiltración y mayor retención. Pero todo eso son los extremos, Los suelos es una composición variable de estos componentes, y ahí depende del productor, del que está al frente de la finca, saber o conocer un poco sobre esto, y de ahí, bueno, caracterizar las diferentes áreas de la finca en cuanto a la capacidad de retención de agua. Esto va a tener mucho que ver, les decía, con el tema de riego, si utilizamos riego, con el tema del mejoramiento del suelo, si detectamos que hay que mejorar su estructura. Y al final, esto no lo voy a profundizar mucho. Al final, lo que tenemos en el campo siempre es una composición de todas estas posibilidades de suelo. Existe una estrecha relación entre el contenido y la disponibilidad de agua en el suelo y la textura y estructura del mismo. Eso es lo que le estábamos conversando. Y usted lo que se va a encontrar es esa pirámide. O
sea, siempre va a haber, es muy difícil en suelos agrícolas, claro está. Si usted se va a un desierto, está claro que lo que vamos a tener es arena, o se va a una playa, pero en realidad, en las condiciones agrícolas, siempre usted se va a encontrar una combinación de todos estos elementos. Y el análisis de todo esto es lo que nos va a llevar a qué medidas serían más apropiadas para mejorar las condiciones del suelo. Ahí un detalle curioso es, eso es una gráfica que ilustra las capacidades de retención de agua para las diferentes condiciones, ¿verdad? La capacidad de campo y los puntos de marchite de dónde están. Y esa gráfica, ¿qué es lo que está ilustrando? Nos está ilustrando que para una misma cantidad de agua, ¿verdad? De acuerdo al tipo de suelo, una planta puede ir a un estado de marchitez. Fíjense, con la misma capacidad o con la misma suministro de agua, pues una planta puede tener un estado de marchitez, el suelo es muy arenoso porque se percoló el agua y en las condiciones arcillosas, pues los puntos de marchitez van a estar en otra situación. O sea que una misma cantidad de agua para un suelo arenoso o para un suelo arcilloso van a tener diferentes efectos sobre la capacidad de campo, ¿verdad? Y a su vez van a tener una diferente impacto sobre el estado de marchitez que se pueda lograr. Esa es una gráfica que ilustra, al final resumen esto que estábamos conversando. La misma situación, ¿verdad? Como en los suelos arenosos, la disponibilidad de agua, estoy hablando de la misma cantidad de agua que se suministra o penetra el sistema, pues la capacidad de agua es mucho menor en los sistemas arenosos y ese es el rango que está aquí, ¿verdad? Mientras que a medida que nos acercamos a los suelos arcillosos, la capacidad de retener el agua en los microporos del suelo aumenta. Estamos hablando con iguales cantidades de suministro de agua. Importante entonces, siempre en el tema del manejo de riesgo, tener claramente definido cómo es la estructura del suelo, o por lo menos acercarnos a eso. Porque la capacidad de retención va a variar y de ahí los puntos de marchitez también. Ahí es cómo ver el movimiento del agua en el suelo, en las plantaciones de cacao y en cualquier suelo. El agua se mueve en muchísimas direcciones y también tenemos que acordarnos de eso, ¿verdad? De los flujos laterales, los flujos horizontales, los flujos por percolación en la profundidad o la ascensión capilar y además la transpiración que también ocurre. O sea, todos los componentes, precipitación, lo que entra y lo que sale del sistema. Y ahí vean que es un entramado, es una red que ocurre. Aquí es importante este tema de la ascensión capilar, que a veces se nos va. Ahorita la doctora estaba hablando de cómo los sistemas agroforestales pueden extraer nutrientes de las capas inferiores del suelo, lo cual es totalmente válido. Pero también en este contexto de los análisis de la profundidad del suelo, pueden ocurrir procesos de salinización a partir de este ascenso capilar. O sea, puede ser una fuente de agua interior que haya, pero también puede favorecerse, por ejemplo, en un área inundada, puede favorecerse que este ascenso capilar del agua resultante traiga sales que hay acá y salinizar el suelo. Ese es un elemento que se maneja muy poco, que la gente no habla de él, pero que es importante que usted lo tenga también presente en el análisis cuando va a considerar todos estos componentes de la movilidad del agua en el suelo. La alerta, evidentemente existe una situación, de hecho, el manejo del suelo queda recogido en una de las convenciones principales de la Cumbre de la Tierra, es la Convención sobre Desertificación. Porque este problema del suelo, la desconsideración, ¿verdad?, de las características del suelo, de su cuidado, está llevando en muchos lugares a que ocurran procesos de erosión, incluyendo en plantaciones de cacao. Después vamos a ver una foto de un trabajo en cacao. Y esto es uno de los elementos graves de la civilización. La erosión de los suelos y la conversión de los mismos en terrenos áridos y un poco más allá en proceso de desertificación. Le hago un comentario a los que estén participando. ¿Se está viendo bien? ¿Voy a un ritmo apropiado? ¿Se está entendiendo lo que hablamos? Sí, se escucha. Correcto. Nada, cualquier cosa usted puede alzar la mano perfectamente. Bien. Pues esto es una conversación, es un tema muy amplio, pero queremos por lo menos crearle la inquietud
de todas las cosas que debemos considerar, ¿verdad? A tener en cuenta. La erosión de los suelos es un peligro latente para la producción de cacao y para la humanidad en general, porque son procesos que están ocurriendo a nivel global, y ya les dije que ha sido objeto incluso de una convención sobre la convención sobre desertificación, ¿verdad? La erosión esa que ocurre en nuestros campos, en nuestras plantaciones de cacao, y al final en toda la superficie terrestre manejada de forma de agricultura, pues resulta uno de los enemigos, un enemigo silencioso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque la erosión va ocurriendo y no nos avisa. No estamos en la dinámica diaria de nuestras vidas, no tenemos en cuenta que los suelos se están escapando. Se dice que hasta el 70% de los suelos agrícolas sufre algún tipo de esta erosión. Vamos a ver esos son puntos críticos, los voy a obviar un poco, identificados en la República Dominicana en temas de erosión. Vean, hay muchas zonas críticas en la República Dominicana en proceso de erosión grave, pero bueno, es una cosa muy global. En cuanto al tema del cacao y el suelo, hay un elemento muy importante, que es cómo en el cultivo del cacao se logra un balance, ¿verdad?, de nutrientes que arranca la planta y de nutrientes que son devueltos al suelo. Y ahí, bueno, le traje ese balance. La doctora había hablado algo al respecto, por lo tanto voy a abreviar un poco, pero sí es importante que en los materiales del cacao, la mayor concentración de nutrientes aparece en las hojas, ¿no? Y a diferencia de los otros componentes, donde en cuanto a nutrientes estoy hablando, bueno, principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, y algunos otros que ya serían microelementos necesarios, se van a concentrar principalmente en las hojas. Y esa es una curiosidad. ¿Por qué? Porque entonces las hojas de cacao, que son bien abundantes en una plantación de cacao, resultan una herramienta, un elemento, un componente fundamental para mejorar la calidad del suelo. La hojarasca, fundamental para que el ciclo de nutrientes se cumpla favorablemente y las pérdidas sean mínimas. Eso hay que tenerlo en cuenta. La hoja de cacao es una maravilla, es un abono maravilloso que debe lograrse incorporar todo el que se pueda al suelo. Pero hay que tener cuidado, porque también las formas de incorporación de esas hojas, si usted las barre, las agrupa alrededor del tronco, por ejemplo, puede dejar áreas descubiertas y favorecer erosión, entonces, como vamos a ver en algún lugar. Un buen manejo de la poda y de las hojas resulta una forma importantísima en el cacao de preservar los nutrientes del suelo. O sea, es algo valiosísimo. Como nosotros lo que traemos es la mazorca y el contenido de ella, todo lo otro queda como materia orgánica disponible. Y entonces hay que elaborar para su uso directo, o también pensar en la elaboración de compost un poco más elaborado, ¿verdad? Y a otros tipos de abonos orgánicos que son fundamentales. El cacao es un productor de biomasa extraordinario, aprovechable de diferentes formas, y nosotros aprovechamos un componente para el famoso chocolate que producimos, la famosa mazorca, pero todo lo otro queda como un elemento clave para el mejoramiento de la nutrición. Y esto es lo que quería mostrarle un poco. Vea, ahí hay un trabajo hecho para mejorar la fertilidad. Usaron las hojas, vea cómo están agrupando, ¿verdad? Sin embargo, a su vez que están tratando de incorporar nutrientes, están limpiando el suelo. Ahí hay un problema, hay un cierto efecto de contradicción, ¿verdad? Porque hay que tener mucha precaución. Si nosotros hacemos este trabajo con las lluvias, va a provocarse que el suelo se siga lavando. Entonces hay que tener precaución. Hay que buscar un sistema que permita el mayor cubrimiento posible y el mejor aprovechamiento. Ojo con esto, ¿verdad? Las hojas útiles, ya lo sabemos, perfecto, pero hay que tener cuidado en el mejoramiento de la nutrición, no de descapotar el suelo, que nos quede con esa dificultad. Un poco una reflexión, estamos hablando de erosión, pues vamos a revisar un poquito algunos tipos de erosión también para poderlo identificar en el campo y en las plantaciones de cacao. Ahí lo principal que ocurre, y es lo que pasa todos los días
a la vista nuestra, delante de nuestros ojos, y no nos damos cuenta, es la famosa erosión laminar. Hay otros tipos de erosión, como vamos a ver ahí, vamos a ver algunos de ellos ahora, no todos, ¿verdad? Pero sí me detengo siempre en el tema de la erosión laminar, porque es una de las cosas que más daño causa, está ocurriendo en todos los suelos prácticamente, y no nos damos cuenta. O sea, está ocurriendo delante de nuestros ojos, y no nos damos cuenta. La erosión laminar es la pérdida de la capa superior del suelo cada vez que llueve. Fíjense, y eso cada vez que llueve ocurre. Y eso puede ser 1 milímetro, medio milímetro, lo que usted quiera. Pero imagínense, cuando pasaron 100 años, ¿cuántos milímetros pasaron? ¿Cuántos milímetros se fueron? Y eso es lo que está pasando. Y ese es uno de los principales enfoques que debemos dar en cacao y en cualquier área agrícola para el manejo del suelo. Evitar esa erosión laminar a todo lo que da. Esa erosión laminar, como es lógico, está muy conectada con el cubrimiento del suelo, con el nivel de cubrimiento que tenga. Está muy conectada con el nivel de pendiente. Introduce una energía extra a los escurrimientos superficiales. En la medida que mayor sea la pendiente, mayor energía de la escurrentía superficial, mayor capacidad de mover esa capa externa. Y ahí es donde viene la visión de conservar esto, en cacao y en cualquier otro cultivo. Disminuir esa erosión laminar es la herramienta número 1 que tenemos. Aquí efectos de la erosión laminar que a veces no la vemos. Esto es en aguacate, en suelos en pendiente. Esto es en la zona de Cambita, experiencia allá, ¿verdad? Algunos trabajos recomendando a los productores de cacao cómo manejar esta erosión laminar, ¿ok? A través de... Esto ya es en Constanza, Tireo, igual. Erosión. Miren este suelo donde estamos detenidos aquí, cómo ya perdió las 2 capas fundamentales donde hay vida. Ya está en el subsuelo, en las capas interiores, ya la coloración te está diciendo, cuando lo comparo con este suelo de acá, por ejemplo, te está diciendo que ahí la fertilidad es mínima, y estamos ahí precisamente viendo los efectos a largo plazo de la erosión laminar, porque se va llevando las capas, se va llevando, no nos damos cuenta, seguimos, y claro, esto está favorecido por suelos descubiertos, en este caso de agricultura en Constanza, el laboreo a favor de la pendiente, que ha hecho que la energía erosiva se multiplique y que requiere nuestra atención. Esos son efectos evidentes de la erosión laminar. Igual, erosión laminar en piña, ¿ok? Siempre es un elemento fundamental, todos los cultivos prácticamente. La erosión laminar tiene una dinámica, sobre todo en los suelos en pendiente, donde evidentemente los suelos se van arrastrando hasta una zona de sedimentación. Esa erosión laminar, además de proporcionar al suelo de las capas más fértiles, que son las capas externas, provoca también procesos de sedimentación en cañadas, lagunas, presas. O sea que tiene un efecto doble, no solo degradando el suelo, no solo disminuyendo su fertilidad, sino también provocando que vías de agua superficiales se vean interrumpidas por procesos de sedimentación. Eso ocurre muchísimo por donde quiera que nos movemos. Ahí, bueno, un poco lo que le estábamos conversando, ¿verdad? La dinámica de esta erosión laminar, cómo ocurre, vea, los suelos pardos y más oscuros, es la vida, es donde hay mayor fertilidad. En la medida que va cambiando de color en esa gráfica, en esa figura, ¿verdad? Lo que te está indicando es cómo con la erosión laminar nosotros vamos perdiendo la capa más fértil, no nos damos cuenta, se va perdiendo la capa más fértil. Entonces, a la medida que se va perdiendo esto, va a haber un requerimiento mayor de intervención, ¿verdad? Para rescatar esta fertilidad, pues hay que aumentar el suministro de fertilizantes químicos o de procesos o productos que podamos utilizar. Pero bueno, la clave es esto, eso es lo mismo que estamos conversando. Y eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque la visión nuestra del terreno es una visión, vamos a decir, desde arriba lo estamos viendo, no lo estamos viendo de perfil, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de eso. Sencillamente tiene que ser alguien muy observador o un estudioso del tema que ponga indicadores en su plantación y vaya mirando el movimiento que va ocurriendo para que se percate de esto. Si no, pasan años y no nos damos cuenta. Eso de la erosión laminar, fundamental en cultivos, por ejemplo, donde se arriendan los suelos, ya no en el cultivo
de las plantaciones de cacao esto que les voy a decir, porque las plantaciones de cacao, bueno, tiene cierta estabilidad por el tema de ser un sistema agroforestal y todo, aunque no está exento de que ocurran estos tipos de erosión, como vimos ahorita en esa plantación que pusimos ejemplo. Pero en áreas de cultivo hay algo más que se le añade a esto, que es la forma de propiedad del suelo. Y es un detalle que les digo a tener en cuenta. La forma de propiedad del suelo en muchos cultivos se utiliza arriendo de suelo, arriendo de la finca, de las tierras. Se arriendan, ¿verdad? Por un tiempo, por 5 años. ¿Y qué pasa ahí? Eso lo vi yo en piña y lo he visto en varios cultivos. El que viene, arrienda la tierra, quiere sacar el máximo de ganancia, hasta que ya cuando perdió esas capas fértiles, devuelve el suelo al dueño y se va a arrendar otra tierra. Y así vamos destruyendo nuestro suelo, así vamos destruyendo nuestro suelo a nivel del país. Alerta, alerta. Incluso hay cultivos que se favorece mucho esto, como el cultivo de la piña. O la forma que utilizamos en las montañas de corte y quema. ¿Qué estamos haciendo? Nada, botando el suelo que millones de años costó y que ya nunca más se volverá a recuperar. Importante esto. Esto es un diagrama esquemático de la erosión, en este caso el movimiento del carbono, pero gira alrededor de lo mismo, ¿verdad? Siempre va de las zonas de mayor pendiente, ¿ok? Sobre todo en suelos descubiertos. Fíjense que ellos están pintando los suelos descubiertos, favorece la erosión y se va a una dinámica de pérdida de las capas superficiales y el factor sedimentación que aquí se está representando en este reservorio de agua que hay acá, que puede ser una laguna, puede ser una presa, puede ser una cañada, lo que sea. Esa dinámica de la erosión laminar pues destruye tanto las áreas agrícolas, las áreas de cultivo, la fertilidad del suelo, las plantaciones de cacao y en cualquier cultivo, sobre todo en los suelos en pendientes. Piensen en café, piensen en aguacate, en todas esas cosas, que no sean bien protegidos y no se le apliquen medidas de protección agroecológica u otro tipo. La misma historia, aquí el movimiento del suelo, que va pasando con la fertilidad, con la capa vegetal. Vea, aquí está ocurriendo un proceso de mineralización. Se está yendo la capa más externa, que es la capa que tiene mayor contenido de materia orgánica. Van quedando las capas internas y cada día la planta va a tener más dificultad para sobrevivir en ese medio. Evidentemente, y a veces son un proceso de años que no nos damos cuenta. Esos procesos demoran a veces 5, 10, 20, 30 años. No nos damos cuenta, no nos percatamos que está ocurriendo. Lo que nos percatamos es cómo se va perdiendo la fertilidad de la producción que sea, de cacao, de café, de aguacate, lo que sea. ¿Por qué? Porque van quedando las capas internas más mineralizadas y con menos contenido de materia orgánica, quiere decir menos nutrientes. La misma dinámica para que la vayan viendo. Otro tipo de erosión muy frecuente es la erosión en surco, también para que se pueda identificar. Ocurre ya en un nivel más complicado, se han perdido secciones del suelo, es un recordatorio, ¿verdad? Ya la erosión en cárcava, que se ve por ahí en plantaciones de cacao, cuando se ha manejado mal y se produce ya un desprendimiento de una sección del suelo. Ya es una erosión más agresiva, más deformante del paisaje, más drástica, vamos a decir. Pero ahí se va a llegar poco a poco. Va ocurriendo todo lo otro. La erosión en cárcava, bueno, otras vistas. Y nada, como la dinámica que conecta varios tipos de erosión funciona. O sea, estas erosiones están conectadas en muchos casos en los suelos en pendiente, ¿verdad? La capa primera, la erosión laminar se va convirtiendo en erosión en surco, se va organizando los flujos superficiales con mayor energía y cada flujo superficial de eso con mayor energía va creando un surco cada uno. Luego esos surcos se van a unir por un proceso ya de más largo tiempo y va a surgir la cáscara. Eso es un esquema para preocuparnos cómo todas estas formas de erosión se van conectando, se va degradando el suelo y se va convirtiendo en una forma más drástica, ¿verdad?, de pérdida del suelo y del paisaje. Hay una conexión. En muchos casos es así: erosión laminar, luego el flujo forma la erosión en surco y por último Aquí esquemas, esto es para ya los estudiosos, para si alguien está interesado en profundizar en esto. Esto es la dinámica de la energía
que ocurre en el movimiento de la erosión del agua. O sea, esto es una visión, un esquema de la energía de la erosión superficial, de la escorrentía superficial, cómo esa energía va aumentando con respecto a la pendiente, y quede claro entonces que como yo disminuyo ese efecto destructor de esa erosión. Bueno, pues disminuyendo la energía por el método que usted entiende. Ahí nosotros después intervenimos con muchas medidas de agroecología que no cuestan tanto dinero, que no hay que venir con un equipo sofisticado o con una estación vía satelital, sino sencillamente tener claro qué es lo que está pasando en nuestro suelo. Está pasando eso, hay un flujo de erosión laminar, hay un flujo de escorrentía superficial que va aumentando y que va causando efectos. Pues una de las medidas es interrumpir ese flujo, interrumpir esa energía, de alguna manera disminuir la energía de esa escorrentía superficial para que su efecto sea menor. Ahí es otra visión, y esto es para los estudiosos del tema, cómo ver la dinámica de esta escorrentía superficial en un paisaje. Ya ahí en un área más grande, y entonces vea cómo no siempre un flujo va en la misma dirección. O sea, ahí tenemos un análisis de un relieve, ¿verdad?, ya más extenso, donde se crean diferentes direcciones de flujo. ¿Ok? Nada, eso es como ver, y eso es una visión ya más generalizada de cómo ver el movimiento del agua, de la erosión superficial, de la escorrentía en un paisaje como tal. O sea, es una finca completa, es una visión. Estos esquemas ayudan mucho, especialmente el uso de estos de equipos de precisión remota y análisis geomorfológico del suelo, y que te da una visión de cómo va a comportarse el escurrimiento y hacia dónde usted debe dirigir los esfuerzos para disminuir esa energía, ¿verdad? Porque a veces está usted construyendo algo, barreras u otra medida, y no es el lugar donde más va a ocurrir, donde más energía hay. Eso es la idea de cómo se relaciona, pues evidentemente, la erosión laminar, la erosión en surco y el tema de la cubierta vegetal, ¿verdad? Mayor cubierta vegetal, menor flujo de escorrentía superficial, menor energía, y por lo tanto menos posibilidades de que ocurran estos procesos drásticos de pérdida de suelo que hemos estado conversando, ¿no? Esto es una relación que ya tenemos clara. Ya aquí un diagrama más esquemático de los patrones espaciales de erosión hídrica en un paisaje ondulado. Lo mismo que estábamos conversando ahorita con flechitas, bueno, por aquí una dinámica, un diagrama esquemático ya a partir de colores, ¿ok?, que te va diciendo dónde van a ocurrir los procesos más drásticos de erosión, dónde va a haber mayor energía en la escorrentía superficial, y por lo tanto te va a decir dónde usted va a enfocar su esfuerzo, su trabajo, fundamentalmente para disminuir esa energía de la escorrentía superficial y esa energía de destructora de los suelos. Aquí eso es un esquema de lo que estábamos ahorita hablando, ¿verdad? Del proceso. Ahí lo que estamos es el proceso de salinización por mal uso de suelo, o por mal uso de riego, disculpen, o por capilaridad. Ahí esto era un esquema que de donde un área de inundación, un área que se aniega completamente de agua, se crea aquí una superficie totalmente por anegación, ¿verdad? No, un suelo arcilloso donde se retiene el agua excesivamente, y eso provocó en esta zona, es un estudio que se hizo una vez en esa zona, la salinización de ahí. ¿Y por qué la salinización? Porque ascendió el agua por capilaridad en las sales, de las áreas profundas, por capilaridad. Es un ejemplo de lo que estamos conversando ahorita. Y ahí cómo ver el tema de las raíces con la salinidad. Pues evidentemente, suelo salinizado, hay una mayor competencia por la absorción de agua, y el suelo salinizado disminuye la capacidad de absorción de agua de las plantas. Y ese es el efecto, o uno de los efectos fundamentales, y por eso también hay que darle seguimiento. A veces está ocurriendo el proceso de salinización por la calidad del agua que usamos de riego, o por la ascensión capilar, o por la incorporación de fertilizantes, bueno, que van dejando un rastro, o por otras causas. Y eso se va a traducir entonces en que ocurra algo esto. A medida que los suelos se salinizan, es otro componente,
compite este suelo salinizado con la capacidad de absorción de las raíces de la planta, y estas se van degradando y por lo tanto se va afectando. Eso es la explicación de lo que le estaba conversando. Es algo que se maneja poco, es algo que quise traerle como interesante, ¿verdad? Que es la salinización por exceso de agua en el suelo. En este caso puede ser también por un uso de riego inapropiado, pero más bien por la ascensión capilar. Pero eso puede ocurrir. Ya, esto es algunos ejemplos prácticos de amarillamiento por asfixia, por exceso de agua, en este caso de riego o de superficies que retienen demasiada agua, ¿verdad? Se encharcan. Y ahí, bueno, por último, todo esto tiene dos vertientes de manejarse, ¿verdad? Uno es el uso de las famosas tecnologías, de lo que tenemos, que son muy valiosísimas y son una herramienta maravillosa para mejorar o para entender la geomorfología del suelo, para mejorar las capacidades del suelo, para hacer unos mapas de suelo mejores. Toda esa existe la tecnología muy apropiada, pero hoy yo quería hablarles no de esa tecnología, que es muy importante y que debemos todos conocer que existe, pero también tenemos otra tecnología que cuesta menos dinero, que venimos usando hace 5.000 años, de que está la civilización dando vueltas, que son las medidas agroecológicas de uso del suelo. Entonces de eso es que voy a hablarles hoy. En otro día hablaremos de todo el uso de la tecnología, de la agricultura 4.0, del cual el doctor Ender Íñiguez es especialista y un día nos va a disertar sobre eso. Pero yo quería hablarles un poquito, y al alcance de todos tenemos herramientas agroecológicas. La agricultura y la ecología conectadas con tecnologías de bajo costo. Y un poco esta revisión la vamos a hacer ágil. Es algo, creo, que ya se ha manejado antes, se ha hablado mucho. Voy a ser breve en esto. Sí alertarlos que tenemos muchos recursos que no son de gran costo y que por nosotros podemos utilizar para mejorar las condiciones del suelo, para evitar todos estos tipos de erosión que hemos estado viendo, ¿verdad? La cobertura del suelo, el famoso mocho, uso de la soja, en este caso de cacao, ¿verdad? La incorporación de abonos orgánicos para mejorar. Aquí los suelos productivos que he visto en muchos lugares, incluso este procedimiento se está utilizando para la lucha contra la desertificación. Esto que parece una cosita, ¿verdad? Esto se está utilizando, se hacen paquetes completos de un hoyo productivo. Eso tiene una tecnología para prepararse. Tecnología quiere decir procedimiento, ¿verdad? Estamos hablando de tecnologías agroecológicas, que son tecnologías, pero de bajo costo. Y son muy útiles para el mejoramiento del suelos con problemas, ¿verdad? Las famosas curvas de nivel, usando el famoso nivel A, voy a detenerme en esto, porque son recursos que son ampliamente conocidos, aunque lo utilizamos poco. ¿Verdad? Es importante la determinación de los puntos de nivel cuando vamos a hacer las famosas curvas de nivel, todos los elementos que podemos tener en cuenta en el mejoramiento del suelo. ¿Ok? Las curvas de nivel que se hacen con el nivel A, estos no son curvas de nivel exactas y por lo tanto a veces hay que corregirlas, hay que amarlas un poquito, ¿no ves? Corregirlas un poquito, también tener en cuenta eso. No es una herramienta que sea totalmente exacta, pero uno las corrige, ¿verdad? Fundamental el uso de cultivo en curva de nivel. Son recursos agroecológicos en general que pueden usarse en cualquier área, no solamente en las plantaciones de cacao, sino que pueden utilizarse en cualquier lugar. Y estas son consideraciones agroecológicas. Esta usted puede utilizar la que le convenga de acuerdo a la necesidad que tenga. Solo se las traje como forma ilustrativa, ¿verdad? De todos los recursos que tenemos, formas sencillas para medir la distancia a la que deben estar una barrera de otra, que a veces nos enredamos en esto y es una forma simple que te da, por ejemplo, colocamos una piedra en el terreno y caminando hacia atrás, en la medida que esto coincide aquí, nuestro brazo con esa piedra está al punto de la otra curva. Es una medida práctica y ágil de uno saber. Vean que de acuerdo a la pendiente, la curva de nivel estará más próxima o más lejana.
Si la pendiente sería menor que esto, pues la curva a nivel va a estar mucho más distante hasta que tú logres equilibrar la posición del brazo con la piedra que has puesto de referencia en el punto cero de tu trazado. Son herramientas. Y aquí la determinación de la pendiente con una regla y un nivel, ¿verdad? Son herramientas. El que tenga interés, nosotros después podemos profundizarle, pero bueno, ahora es todo carácter informativo. Las famosas barreras muertas, las barreras individuales, ¿ok? Las barreras individuales que pueden convertirse luego en terrazas, eso va procesando. Eso lo he visto yo hacer mucho en mango y también lo vi mucho en plantaciones de olivo en Andalucía, en España, ¿verdad? Un proceso de terraceo de barreras individuales que luego con la erosión se va llenando hasta que luego se convierte en una terraza, ¿no? Son procesos que van cambiando, ¿eh? Igual en cacao, la misma historia. Son todos algunos recursos que podemos usar, no solamente de manera informativa, ¿verdad? Ahí los procesos que estaba conversando ahorita, como la erosión en surco, luego sigue degradándose si no se hace nada y se convierten en cárcava, ¿verdad? La remediación de cárcava puede ser de muchas maneras. Generalmente, por lo mejor es ir a la cabeza de la cárcava para disminuir la energía. Por otras formas son estas que hay muchísimas formas de remediar las cárcavas en el terreno. Esto también es forma de acequia, de infiltración, otra medida que también se puede aplicar. Y nada, esto último que teníamos era una recopilación de algunas medidas agroecológicas que nosotros podemos tener en cuenta. De ahí seleccionar la que nos pudiera resultar mejor para la situación específica que tengamos, ¿verdad? Que pueden ser muchas. Y puede haber otras muchas medidas. Esto es lo que yo les traigo a ustedes para el día de hoy. Un acercamiento a la dinámica, a la problemática de la agroecología y de la geomorfología de los suelos, cómo se pueden conectar para mejorar las condiciones en el cultivo de cacao y en cualquier otro cultivo que tengamos. Bien, bueno, muy agradecido al estimado colega Ezequiel Echavarría por su disertación y agradecemos una vez más a los participantes por haber compartido con nosotros esta excelente disertación. Vamos a dar entonces unos 5 a 10 minutos para aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que realizar, lo pueda realizar por este medio, por favor. Levantar la mano a aquellos que vayan a participar. Bien. Vamos a ver si hay algún estudiante que se sienta motivado a participar, que quiera opinar sobre lo que acaba de presentar el señor Ezequiel. Vamos a ver. Wilma Encarnación. Adelante. Buenas tardes a todos. A mí me encantó el tema porque el licenciado abarcó muchas cosas de suma importancia, como por ejemplo que la estructura de los cielos nos indica cómo están arregladas las partículas en el espacio. También dice que con cada lluvia se pierde la última capa o lámina del suelo desprotegida. Muy bien, así es. Gracias por tu participación. Vamos a darle entonces el pase a otro estudiante que desee, que se anime a hacer alguna pregunta. Giancarlo Ferreras. Adelante. Buenas tardes. También quiero hacer una pregunta. Adelante. Por la inundación. He observado como que cuando en una propiedad, una siembra, se aplica el por inundación, siempre la zona de abajo, siempre está verde. No oigo bien. Si tú me ayudas, Ender, tú lo oyes. No oigo bien. ¿Puedes volver a repetir, Giancarlo, por favor? No te escuchamos bien. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Sí, ahora sí. Sí.
La pregunta es, yo he observado como que en algunas siembras, como en parcelas, siempre usan el método de reguío por inundación y siempre la zona, el último calo de abajo siempre está verde y la zona de arriba siempre está como amarilla. Claro. Eso esa es la preocupación. Bueno, eso tiene que ver exactamente con lo que estábamos conversando. La escorrentía va llevando las capas vegetales hacia abajo y por lo tanto está más fértil. Y se va creando arriba una área mineralizada con menos materia orgánica, menos fértil. Y ahí se va viendo en el campo ese balance mismo de lo que estamos conversando. ¿Por qué es tan verde? Porque tiene más fertilidad abajo. Va moviéndose la última capa más rica en nutrientes. Perfecto, muy bien. Esa era mi duda y tenía un poco de inquietud, pero en realidad aprendí mucho. Yo le agradezco a la maestra, a Crispina, que me invitó a los estudiantes a esta charla. Es una charla muy productiva para nosotros los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Ok, muy bien. Gracias a todos. Vamos a ver otro estudiante que quiera participar el día de hoy. A ver. Bueno, ya para finalizar, entonces le voy a pedir a todos los presentes que puedan activar sus cámaras para tomar la fotografía que va a ir como reseña de esta actividad al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, al MECIT, como aval de las actividades de capacitación del proyecto titulado Análisis Geomorfológico, Biofísico y Fotogramétrico de los Sistemas Agroforestales y Cultivo de Cacao en República Dominicana. ¿Okay? Así que agradecemos su participación y estaremos siempre informándoles cuando se den otras capacitaciones por este medio. ¿Okay? Gracias a la doctora Agripina Ramírez Sánchez, co-investigadora, al señor Ezequiel Echeverría, profesor titular de Ciencias Naturales de la Universidad Pucamaima. Y además de eso, estamos acá cooperando con el proceso de su mejoramiento académico. Entonces me despido. Como investigador principal, les agradezco a todos los presentes y vamos entonces a tomar la fotografía. Para tomar la fotografía, vamos a que se deje de compartir para que quede todo. Exacto. Ezequiel, al profe Ezequiel, que es fabuloso y te entendí. Deja de compartir la pantalla para poder tomar la fotografía de todos los presentes, por favor. ¿Dónde me metí ahora aquí? Sí, le das en el icono que está en la parte superior y donde dice dejar de compartir, ahí le das. Bien, ahora sí. Muy bien. Antes de continuar, decirle al profe que estuvo muy entendible cada una de las partes que explicó y agradecerle su participación también. Muchas gracias. Bien, excelente. Gracias a todos. Entonces, bueno, vamos a activar las cámaras para tomar unos segundos la fotografía. Bien, vamos a esperar un minuto entonces para que activen las cámaras y procedemos entonces a hacer la foto referencial de este seminario web. Bien. Estoy tomando asistencia por acá. Y quedaría el segundo grupo. Bien. Excelente. Vamos a ver acá unos minutos. Bien. Ok. Bien.